Vale, pues nada, como os decía, he querido que cantáramos esta tarde esta canción antes de empezar o seguir con esta enseñanza que hemos comenzado esta mañana y que no hemos llegado al final. El final, cuando los comienzos son malos, el final suele ser feliz, aunque no nos lo creamos. Aunque no nos lo creamos. Pero en cambio, cuando los comienzos son buenos, no necesariamente van a terminar bien. Bueno, pues esta historia empezamos, puede terminar bien también, pero que no. ¿Tú has visto una película que hayan hecho en la que todo sea... En la vida no es así, ¿qué quieres que os diga? No es así. Las películas que se hacen ahora, por ejemplo, de amor y todo eso, en la que todo al principio muy bien, ¿cómo está la pradera? ¿Cómo se llama aquello? La casa de la pradera. En la que todo era armonía, todo era así. Eso es no. Y de hecho, pues el cristianismo, y eso es lo que decepcionó a los discípulos, y un poco la colleja que Jesús les dio cuando se les apareció a los de Maús, que les dijo. Bueno, eso es una cosa, torpes, sí. Eso lo dijo Jesucristo en la cruz, también lo diremos aquí un poquito, ahora mencionaremos. Perdónales, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. O sea, hay una ignorancia completa, ¿no? De saber reconocer dónde está Dios. Y claro, evidentemente Dios pues tiene caminos misteriosos. Y como digo, a los discípulos de Maús les dijo, después de que ya estaban preparados y ya estaban de camino para vuelta a su casa, y decir, esta historia, hasta aquí hemos llegado, bye bye, porque esto parece que ha terminado mal. A este señor le han crucificado. Y decíamos y pensábamos que él haría y que dejaría de hacer y que él liberaría y que él nos haría y patatín y patatán. Y la historia no terminó como ellos quisieron. Y el Señor se les ha podido decir lo que ha dicho Jorge, tardos de corazón, pero no sabíais que el Cristo tenía que... Porque es que las historias, si les falta este ingrediente, es un poco... como eso, historia de la pradera, es decir, que no... Pastelera, sí, que es mucho de merengue, y muy insulsa. Tiene que tener algún ingrediente que le dé un poco de fuerza. Y esos son los ingredientes de la vida que nosotros no sabemos leer, no sabemos interpretar. Como os digo, esta canción es la historia de tu vida, es la historia de mi vida. Y la vida de cada uno de nosotros. Y es la historia que os he querido contar desde esta mañana, con esta mujer. Y es la historia más parecida todavía a esa que os he mencionado esta mañana del profeta Ezequiel, en el capítulo 16. No, la página es la Biblia de Jerusalén, pero que no es esta la página. Y es muy larga, pero, por favor, es igualita que esta. O incluso voy a decir que la palabra de Dios es más bonita, porque esto, ¿cómo encontró? Es decir, como este pájaro caído en la tierra, que no podía volar, herido, y que se estaba muriendo, porque no había nadie que lo recogiera, ¿no? Es como esa niña que, como os dije esta mañana, que la dieron a luz, la parieron y estaba envuelta en los cordones umbilicales todavía, no la habían ni lavado ni nada, llena de sangre, la dejan en el campo. Y alguien pues pasó por allí y se hizo cargo de ella, la quiso, la cogió, la limpió, en fin, todas estas historias. Después pasa al segundo momento, que es el momento de cuando esta niña, como decía esta mañana, le crecieron los pechos, ya estaba pronta para casarse y vuelve otra vez, de otra manera, ya no
como una niña, sino como una mayor, y vuelve a hacerse cargo de ella. Bueno, pues este es como el ciervo y como el pájaro, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué habría sido de mí? ¿O no es así vuestra historia? Y sigue siéndolo, evidentemente. Pero bueno, aquel momento fue un momento importante. Porque es que, como decía esta mañana la que estaba aquí en la oración, tuvo esta de verde. Siempre los nombres me salen, pero bueno, no voy a decir nombres. Por alguien que nadie hubiera dado un ochavo y que no tenía posibilidades de vida. Ahí es donde el Señor, de alguna manera, pues muestra este amor, esta gracia, este cariño, esta ternura. Y esto es lo que de alguna manera quiere decir esta pequeña historia, un poco dura al principio, como os he dicho esta mañana, del profeta Oseas. Esta mañana me preguntaban por qué Oseas, que no entendían, parece que luego después les ha venido la luz. Así que gracias a Dios que no ha sido mi explicación, sino que cada uno podemos descubrir de alguna manera muchas de las cosas. Solamente basta con leer el ¿no? Bueno, pues esta mañana hemos hecho un poquito cómo Dios actúa con nosotros de una manera misteriosa, que para Él eso que a nosotros nos parece una reprimenda, una acusación, algo duro, en realidad es un signo del amor. Porque para Él, pues, sabe conjugar muy bien estas dos realidades, cosa que nosotros no sabemos hacer. No solamente entender, conocer, saber cómo Dios actúa, sino que tampoco sabemos cómo hacerlo con los demás. Porque evidentemente si nosotros aprendemos estas historias es para que nosotros también, que hemos sido creados a imagen de Dios y cómo actúa Dios con nosotros, que también nosotros sepamos actuar con los demás. Y algunas veces esto nos cuesta. O somos muy duros o somos demasiado blandengues, que hacemos pasar todo. Ese justo medio que Dios sabe realizar en nuestra vida, cuando necesitamos una cosa, cuando necesitamos otra, la corrección, todo esto que... Eso solamente lo sabe hacer Dios, es algo divino, ¿no? Para Él, la acusación, que parecía tan dura al principio, y que bueno, que está ahí, que basta que lo vayáis a leer, no voy a repetir los textos porque está ahí. Pues eso que parecía una acusación, en realidad era ¿cómo se dice? La hablaré al corazón, pero no es la que hablaré al corazón, también es verdad, ese es el final, a hablarte al corazón. La seduciré. Es una manera un poco rara, una seducción un poco rara que parece difícil que nosotros lo podamos tragar, ¿no? Y bueno, pues también estaba esa manera de hablar que nosotros utilizamos, que es la técnica del sándwich, que nos hacían de niños. Cuando una cosa no nos gustaba, ¿qué hacían? Exactamente. La metían en medio del bocadillo y entonces el chavalillo que no le gustaba aquello, porque no le entraba solo, pues le metían encima un poquito que le gustaba y abajo otro poquito y así entraba la cosa. Bueno, pues así es como también de alguna manera nos hace Dios para que las cosas nos vayan entrando y que podamos acoger, pero evidentemente a Dios no le da miedo ser políticamente incorrecto y algunas veces arriesga, se la juega, porque en este juego nosotros, que somos, como hemos visto, tenemos ese gene ¿de qué? De escondernos.
En cuanto vemos un poco de eso, ya decimos, basta, el juego ha terminado. Tú por un lado y yo por otro. Esto se ha terminado. Es como los discípulos de Maús, eso es lo que hicieron. Es como los discípulos después de haber abandonado a Jesús. Primero, no fueron capaces de asumir su realidad, que no eran tan valentones y tan tirados para adelante como pensaban. Yo daré mi vida por ti, donde vayas, y eso que no te pase a ti, no solamente eso, que no te pase a ti, por ahí no va a pasar. Llega el momento y ¿qué pasa? Por lo que pasó a todos ellos. Entonces eso nos cuesta un poquito aceptar eso. Y entonces ¿qué hacemos? Rompemos la baraja. El juego ya no sigue. Porque esto no se puede aceptar. Ese es el misterio de nuestra fe, que es el misterio de la cruz, que es lo que no lo entendemos. Y luego la manera como el Señor nos va ayudando a entrar en su voluntad. Y por eso pues empieza un poquito a acusar a la esposa, pero ya sabéis, como os he dicho esta mañana, que no es que ya os preguntaba quién es esta esposa, pues sale por ahí la esposa, ¿quién es esta esposa? Pues no se sabe quién es, acusada a una tercera persona, pero en realidad ¿qué está diciéndole al pueblo de Israel? Que se acuse a sí mismo, porque Dios no quiere acusarte. Están buscando como un camino para que no decirte y decírtelo, y así. Y luego también el mecanismo ese del billar, ¿cómo se llamaba aquello? Hemos dicho esta mañana. La carambola, sí. No dar directamente a la bola que queremos meter en el agujero, en ese eso, porque sería demasiado duro recibir un impacto de esa manera. Entonces, ¿qué hace el jugador de billar? O da en un borde o da a otra bola. Entonces el golpe se le lleva a otra bola, pero no se la lleva a la que tú quieres que llegue a entrar en el agujero. Y esto es lo que hace estas carambolas las hace el Señor porque nos mima y porque sabe que somos frágiles y que directamente a nadie le gusta que le digan a la cara, de frente, lo que es. Porque la verdad, o digamos la realidad, es muy dura y no es fácil de aceptar en nuestra vida. Y para esto, pues también, esto es la técnica del rebote, bueno, de la carambola, de dar. Pero también para que nosotros aprendamos, pues, sepamos aceptar estos contratiempos o estas cosas, pues el profeta utiliza tres imágenes que quieren de alguna manera darnos a entender que Dios no te está juzgando, no te está... y menciona tres que son metáforas, evidentemente. Esto es no es que sea una prostituta de esa, no, es que está hablando a su pueblo porque la prostitución era en el sentido de hacer un ídolo, es decir, de sacrificar y de hacer de una cosa, bueno, ya explicaremos un poquito más adelante lo que significa esto del ídolo. Pero utiliza tres imágenes, tres metáforas: la de la madre o el padre, la del hijo y la de la esposa. Tres relaciones que son las más bonitas que tenemos en nuestra vida. La relación de un padre con un hijo, de una madre, o la relación de hijo a padre, que es distinta. Luego la de padre o madre a hijo, y luego la de esposa, que es un poco, digamos, que las relaciones más bonitas que existen en nuestra... de amigos, también podía haber hecho, pero aquí no utiliza, pero podemos incluirla también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más bonito que podemos tener en este mundo? Es tener un amigo, haber tenido una madre, un padre
y habernos sentido hijos. Esto es, y esposo a quien lo tenga, ¿no? O esposa. No, pues entonces de alguna manera le está haciendo decir que todo esto que estoy haciendo, por lo que estoy haciendo pasar, es para entrar en ese tipo de relaciones, de hijo a padre, de esposo a esposa, de amigo a amiga, de madre a hijo. Ahí es donde quiero entrar. O sea, haciéndole recordar un poquito, pues, la alianza. Es decir, que es en lo que se basa todas las alianzas del Antiguo Testamento, todo es esto, incluso la del Sinaí, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que de alguna manera quiere el Señor hacer en nosotros. Y por eso aparece pues la figura esta de la madre. ¿Quién es esa madre? Los profetas hablaban de Israel como la madre, porque Israel tenía, como en toda madre, como Eva, madre de los vivientes, la capacidad de generar. Puede engendrar, puede transmitir la vida, puede transmitir la historia, la descendencia. Por eso esa acusación que dice acusad a vuestra madre significa en realidad que Israel tiene que acusarse a sí mismo. Y por tanto en este versículo de alguna manera está, no sé qué versículo es, pero no lo voy a leer, lo leéis después vosotros, porque es todo metido ahí. El 4, no sé, bueno. Entonces, ahí aparecen los 3 registros que os he dicho. El registro conyugal, Israel como esposa fiel. El registro materno, Israel como madre que es capaz de engendrar vida. Y el registro filial, es decir, Israel como hijo de Dios. Entonces, todos estos registros, todas estas imágenes, de alguna manera quieren mostrarle al pueblo de Israel la riqueza de esa alianza, de esa relación que tiene él con ellos. No es una relación cualquiera, es una relación que tiene muchos matices, de hijo, de madre, de toda esta cosa que acabamos de decir. Pero evidentemente no es para acusar ni nada más. Y por eso, por lo que hace es inventarse un público imaginario. Os contaba esta mañana la historia del profeta Natán, que claro, ante el horrible pecado que había cometido, doble, de adulterio y de asesinato, tenía que andar con los pies. Entonces inventa pues una historia que no se aplica a nadie, una historia, un cuento que no está hablando de nadie. Como por ejemplo los predicadores pues hablan, no se atreven a decir, oye, a decirle al público, a los oyentes que están allí, decirles todo lo malo que acusar, eso no sirve para nada. Porque como os decía esta mañana, lo que puede aumentar es todavía más ese sentimiento de culpa. Y luego, evidentemente, un rechazo frontal. Decir, bueno, Entonces, Natán lo que hace es contar una historia. Y le dice, había un hombre rico que tenía una ovejita y nada más. Y llega un amigo y pues dice, le pide la oveja, se la da y la sacrifica. Y entonces, y nada más que venía una. Entonces el otro claro, vio que aquello era una injusticia, ¿no? Evidente. Entonces rápido salta la moraleja, la reacción que produce en nosotros una historia, que no tiene que ver con nosotros, pero que en realidad sí tiene que ver con nosotros. Eso es lo que estaba buscando Natán, que se metiera en la palabra de Dios, pero que no fuera el profeta el que la acusara, sino que fuera uno mismo el que se reconociera en ese relato, en esa historia, en ese cuento. Y entonces rápidamente saltó David y ese hombre merece la muerte. O sea que él ya dictaminó
Entonces Natán le dice, ya eso ya es la conclusión, ese hombre eres tú. Entonces David ahí ya se... Bueno, pues así es un poquito como el Señor quiere llevar un poquito, es la manera preciosa. O cuando otros los profetas dicen, por ejemplo, en muchos sitios, empiezan a hablar con los pájaros, con las cosas y a decir cosas. Eso es imposible. ¿Quién va a decir? Si está hablando con los pájaros, quiere decir que están un poco... Aunque había santos que sí que hablaban con los pájaros. San Francisco, Phil, y luego otros muchos. Pero a lo mejor al hablar con los pájaros y decirle a los pájaros ciertas cosas, predicar a los pájaros, no es para que los pájaros se convirtieran o para que los pájaros se hicieran, sino para ¿qué? Para hacer que los que estaban oyendo, lo que te digo a ti, fulano, es para que me lo oiga y lo entienda mengano. Es decir, estoy hablando a este, pero en realidad te estoy hablando a ti. Pero claro, no te puedo decirlo directamente porque me mandarías a paseo. Entonces muchas veces utilizan estas formas para no utilizar un lenguaje directo que pueda ser ofensivo y que pueda producir en nosotros un rechazo. Entonces muchas veces aparece, hoy pájaros quiero hablar, y que habla y dice a los pájaros, pero en realidad está hablando a ti. Y bueno, pues esa es un poquito la manera de actuar. Vamos a ver, la primera es la acusación frontal, que ya creo que hablamos también un poquito, de quitarse las marcas de su prostitución del rostro y las marcas de su adulterio del pecho. Es una palabra bonita, es una acusación muy frontal y evidentemente pues tiene que... Esta metáfora de la prostitución es un tanto incómoda, pero es bonito quedarse con ella y sobre todo que nos la aplicáramos, porque la prostitución tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. No quiere decir que eso, ¿no? A ver si vamos a decir que aquí somos... No quiere decir, es una metáfora para expresar algo, pero que tiene que ver mucho con nosotros. Y en realidad, pues esta tiene que ver con nosotros porque es una enfermedad que tiene que ver, que afecta a nuestra humanidad y que se da bastante frecuentemente, porque es representativa de algo que se da en nosotros. Bueno, ya vamos a entrar aquí en... Esto lo voy a pasar porque no... Entraríamos en un pequeño... Porque ya hablar la realidad, no en figurado, porque una persona va a... Espero que esté hablando a gente, aunque esto luego se da por ahí, pero bueno, cuando alguien se prostituye o va a prostituir, o lo otro inverso, se vende o lo hace a cambio de dinero. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace por buscar un reconocimiento físico, el cual está dispuesto a pagar. Y esto es precisamente la prostitución. Y esto tiene que ver con los ídolos. Es decir, sabemos que esto es falso, pero nosotros usamos lo que somos como moneda de cambio para conseguir algo más pequeño. Por ejemplo, comer algo dañino aunque sabemos que nos hace daño. Voy a poner ejemplos. A mí me hacen daño los pepinos, pues no los como, porque me hacen daño. Buscar un afecto falso, aunque sabemos que no nos va a llenar,
sin embargo, lo comemos. El chocolate es el ejemplo más, el pepino pues es una cosa natural. El chocolate también es muy bueno, pero el chocolate pues puede decir, o los pasteles, los dulces, que es lo que más nos atrae. Sabemos que bueno, crean una cosa aquí en las... Pero aún y eso, pues es que nos atraen. O luego entregar nuestra identidad por un poco de placer o poder o seguridad, también lo solemos hacer con bastante frecuencia. Y esto es lo que de alguna manera le indigna a Dios, vernos hacer algo que no nos hace bien, que nos degrada, que roba la verdad de lo que realmente somos. Y aquí dice que después de esto, pues que de lo contrario yo la desnudaré por completo y la dejaré como al nacer y la reduciré al desierto, a un desierto, a una tierra árida y la haré morir de sed. Es un poco duro esta manera de actuar de Dios, ¿no? Parece. Es decir, imagínate tú que a ti te gusta... No pongo ejemplos tontos para que no... Tampoco quiero ir directa, además los conozco, yo puedo hablar de mí mismo, ¿no? Pero bueno, que te gusta jugar, que eres un... ¿cómo se llama? Un ludópata. Y el Señor un día, por lo que sea, te lleva allá a la máquina esa donde tú te diviertes tanto y te desnuda. Pues es un poco lo que le hace ahí a este, ¿no? Desnudarte ante... Muchas veces la realidad nos desnuda. Entonces esto es lo que... O sea, nos descubre cómo somos. Claro, es difícil aceptar. Entonces, ¿por qué dice que la llevaré al desierto? Porque es que en el desierto allí no hay nada. En el desierto no hay nada, además no hay seguridades, no hay... Y entonces allí es el mejor sitio donde de alguna manera nosotros quedamos a merced pues de la confianza, es decir, o nos entregamos o allí morimos. Y si nos entregamos, por allí descubrimos que alguien cuida por nosotros. Y esta fue la experiencia del pueblo de Israel. No tenían absolutamente nada. Se quejaron, sin embargo descubrieron algo. Quiere decir que Dios era providente, que cuidaba de ellos. Y no solo eso, sino que llegaron hasta idealizar tanto el desierto que lo compararon con el momento de los esponsales de Dios con su pueblo, donde hizo una alianza, es decir, la luna de miel. Aunque, bueno, estos que se casan y dicen... Pues no vamos a ir a un hotel de 3 estrellas, no tenemos dinero, ni tenemos eso, ¿no? Y se van por ahí de camping. Yo me acuerdo que cuando se casaron mis hermanos, uno de ellos, no sé cuál, uno de ellos seguro. Uno de ellos, creo que era el más pequeño, sí. Porque claro, los otros ya estaban casados, el que va por encima de mí. Entonces, la luna de miel, ¿dónde nos fuimos? Además, llevaron al cura. Me llevaron a mí. Sí, esto es cierto. Fue hace ya muchos años. Pero me dijeron, ¿te quieres venir? Un coche, dos parejas, 4 y 1, 5. O sea, justo para un coche. Y nos fuimos a Italia. Y en aquel entonces, pues claro, este joven matrimonio, tanto el uno que se había casado hacía poquito de tiempo, que le casé yo también, y bueno, ya la boda de mi hermano, esa ya fue, la del pequeño, pues fue toda una odisea, pero que no voy a contar aquí. El día de la boda, digo, el día de la boda.
Pero vamos a seguir con la historia del esto, ¿no? De la luna de miel. ¿Dónde fueron de luna de miel mi hermano pequeño, que ahora es médico y puede hacerse, ¿qué te iba a decir yo? Darse el lujo de ir a un hotel de 5 estrellas. Pero en aquel entonces no, porque se acababa de casar. Y por muy médico que fuera, que ya había terminado la carrera, no tenía pasta. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos de camping. Yo no sé, cuento ese... Bueno, había algunos sitios que sí que podíamos... Bueno, tenemos ahí una casa nosotros en Roma, en un convento, y que está muy bien, los días que estuvimos en Roma, perfecto. Pues tenían la habitación, la comida, todo. Pero hubo otros momentos que, si yo os contara dónde dormimos, primero tuvimos que mendigar, fuimos a un sitio a mendigar claro, 2 matrimonios y un fraile. Y esta combinación como que no... Un cura, que no cuadraba, y yo tampoco cuadraba mucho en el medio, porque claro, yo quedaba allí, sostener la vela. Bueno, pues fuimos a un convento de dominicos de italianos, y yo les dije que era dominico, y les dije para que me creyeran, y nos dejaron entrar dentro del recinto y poner nuestra tienda, o incluso una habitación, para dormir en el suelo, que no nos dio ni una habitación, ¿eh? Dormimos, esto es la luna de miel, pero cuando hay amor es lo que voy. Porque también fuimos al lago de Como, allá al norte de Italia, y claro, íbamos pues con el coche conduciendo, porque no había GPS ni había nada de eso. Bueno, de esto tenéis experiencia vosotros, pero es que no es que solamente me hayan pasado estas cosas. Yo creo que a cada uno de nosotros. No había GPS, había que mirar el mapa, al final llegaba a las 11 de la noche, todo se ponía oscuro. Pues a parar y sacar la tienda y montar en medio de la oscuridad que no veías nada. Y al día siguiente amanecías, ¿dónde? Pero ¿cómo hemos podido poner la tienda aquí? En una montaña así, que caía, que luego para dormir, claro, pues te ibas... Es una aventura que realmente es... Y entonces, como os digo, no había hoteles, ni comidas, ni todo eso, pero había mucho amor. Había mucho amor. Pues eso es el desierto, en el pueblo de Israel. La relación que existía entre Dios y su pueblo en el desierto era así. No tenían de nada, ni agua, y se quejaban. Nosotros también nos quejamos un montón, porque claro, te levantabas y te encontrabas aquí y echabas pestes contra todo, y pero ¿dónde hemos podido? Y venga a decir, pero bueno. Pero había amor entre su pueblo. Esta es la experiencia del desierto. Para los profetas y para el pueblo. Por eso quiere llevarle al desierto, no para hacerle pasar mal. No. Era porque allí descubrieron precisamente el amor, que Dios provee, que Dios vela, que es providente, que cuida de su pueblo. Y esto nos cuesta entrar un poquito, cuando entramos en esas situaciones, pues nos cuesta aceptar que Dios pueda estar ahí, en esas dificultades que la vida nos depara algunas veces. Por eso, ¿qué os iba a contar? ¿Alguna cosita más? No, ya está todo contado de la proeza de la luna de miel de mi hermano pequeño, que se la tengo que recordar un día, pero bueno, esa es la... Vamos a ver, vamos a seguir, ya voy a terminar porque si no, todo esta enfado por parte de Dios parece ser, sí, es así, porque son palabras muy duras, cerrar, está hablando de un corazón
que quiere. Es decir, celoso. Se dice en la Biblia que el amor de Dios es celoso, ¿no? Con celo. Es decir, no sentirte querido después de haberlo dado todo. Y tienes unos celos de que tu amada, tu querida, se vaya con otro. Y te nacen esos celos ahí dentro que te reconcomen y te hacen... Dice, ¿pero qué he hecho? Si es que la quiero, la adoro y la he hecho de todo por ella y ella se va con los Baales y me deja solo. Y encima piensa que todo lo que recibe de ellos y es mío. Pues ese es un corazón herido, apasionado, ¿no? Que ama y que no se resigna. Y que quiere seguir adelante, ¿no? Y evidentemente esta expresión también es un poco dura, no amaré a sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución. Por lo menos deja la esposa, ¿no? Bueno, la esposa, si no la quieres porque no te quiere, pero el fruto de esas... Que exactamente, eso es lo que pensamos, ¿no? Pero esto tiene un sentido muy, muy profundo. Porque de la prostitución, esto lo sabemos todos, bueno, pero no quiero entrar ya en detalles porque es que ya entramos en temas que son un poco tabús. Pero bueno, aquí hay gente, pero claro, se graban estas cosas y no... No, esto es humano y basta. Cuando uno va a prostitución, lo que trata es que no se engendre, evidentemente. ¿Por qué? Porque no hay amor. Y se hace todo lo posible para que de allí, de ese gesto, de este acto tan bonito, normalmente, normalmente no siempre, es una cosa, en fin, no sé, bueno, vosotros sabéis, pero yo creo que es santo. Entonces, ese gesto, si no se hace con amor, pues se trata de que no genere, que no produzca vida. Entonces, lo que no es fruto del amor, pues no se acepta, ¿no? No es fecundo, no. Por eso dice eso, que no ama a los hijos de la prostitución. En definitiva, pues no amaré a sus hijos, porque en fin, porque no son nacidos del amor. Una fecundidad falsa, ¿no? Porque tú has dicho que seguiré a mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi aceite, mi lino y mi bebida. Aquí es donde ya Dios se pone un poco... Porque ha dicho, y esto lo vamos a dejar ahí, seguiré a mis amantes que me dan mi pan, mi vino y mi agua y todo eso. Vamos a ver. ¿Qué hace aquí esta buena señora? Está hablando de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué son los ídolos? Nosotros hablamos de los ídolos. Normalmente decimos pecado, bueno, está bien. Pero es mejor hablar de ídolos. Y el Antiguo Testamento y a todas les gusta hablar de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? A ver, un cacho de pan, aquí el lino, el aceite, ¿son cosas malas? O sea que las cosas no son ídolos. Son muy buenas, hombre, un bocata de tomate con aceite por la mañana, aceite y eso, pues está muy bueno, ¿no? Incluso el lino, es un tejido precioso. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Cómo entender el ídolo? Pues se puede entender de dos maneras. Una es que tú sustituyes a esa cosa por Dios. Es decir, conviertes a una cosa que es material, que es lo que sea, en un Dios absoluto.
Es decir, quitas lo que es Dios y pones otra cosa que lo suplanta, que lo reemplaza. Esto es lo que normalmente creemos por idolatría. Hacer de una cosa que no te va a dar la felicidad, que no te va a hacerlo un Dios. Ese es el sentido descendente. Pero hay otro sentido ascendente de la idolatría, y es decir, y quiere darle a una cosa más importancia de la que tiene, es decir, absolutizar. Absolutizas una cosa y se convierte, ya no hay otra cosa más. Y esto lo hacemos de continuo. O sea que en ese sentido, es por lo que decía al principio, que todos somos idólatras, todos practicamos, entre comillas, la prostitución. Y entonces das a las cosas más peso de lo que tienen. Una cosa que es buena, pero que no vamos a decir que sea mala, que es neutra, ni bueno ni mala. Pongamos el ejemplo del dinero. El dinero ni es bueno ni es malo. Pero si el dinero se convierte en el centro de tu vida, pues tienes que ajustar todas las cosas. Y ya todo está girando en torno a eso. Y repito, que no quiero decir que el dinero sea malo. Es una cosa neutra. Pero puedes perder las noches, puedes, en fin, buscarte 5 o 6 trabajos para, en fin, ya sabéis lo que... Entonces esa cosa se convierte en Dios. Como digo, un ídolo no es necesariamente en sí una cosa mala, sino que más bien una parte de la creación que ha suplantado al Creador. Y te apoyas pues en ello como en una pompa de jabón. Si esa pompa de jabón le pones un... Pues tú que te has apoyado encima, pues te vienes abajo, ¿no? Y pueden ser cosas más... Por ejemplo, el mando a distancia. Yo no sé si tenéis problemas vosotros. ¿Quién es el que...? En casa, ¿quién tiene el poder sobre el mando a distancia? Mi mujer. O levantarse por la mañana. ¿Quién usa primero la licuadora para hacer un zumo? Estos son ejemplos tontos, banales, pero que son absolutizaciones. Un canto, a los de música, pues si absolutizas una cosa, pues puedes mangar un cisco de aquí aquí te espero, porque has absolutizado una cosa que es relativa, que no es absoluto. Y tú puedes decir, no, a mí no me importa que este canto, o no me importa, qué sé yo, pues yo no soy tifoso del fútbol, y no, a mí no me importa porque no pasa, pero pierde el Real Madrid un día y te coges un rebote, o el Atleti Madrid, bueno, vamos a ponerlo como sea, o el Barça. Por eso estás tan bien hoy tú, porque ha ganado. Pero decimos que no nos afectan las cosas, que esto no es un ídolo para mí. Y sin embargo, cuando nos sucede que pierde, pues te coges un rebote que no hay quien te aguante en ese día. Puedes decir también, pues el tiempo, que no es... Bueno, pues montones de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo usas en...? Dice que tú no eres esclavo del móvil. Bueno, son ejemplillos tontos, ¿no? O sea, que no... Los que todos...
Pero bueno, dices, no, yo no soy esclavo del móvil. No soy esclavo. Alguna vez yo, cuando me van a confesarse a algún joven, digo, un día entero de penitencia sin usar el móvil. Puedes utilizarlo para llamadas, puedes utilizarlo para cosas de esas, pero para nada más. O sea, llamadas sí, que puedas recibir, que son contestar a la gente, no es tu... Y dice, padre, cámbiame la penitencia. Por favor, no me mande eso. Dice, porque es imposible. Es imposible, es imposible. Bueno, pues hacemos un poquito del móvil un ídolo. Bueno, ya voy a terminar, no quiero yo... Esto de bloquear el camino... ¿Cuántas veces en la vida nos hemos puesto unas metas que a lo mejor eran ilusorias? Ese de tú lo puedes todo, tú puedes. Y el Señor con toda la sabiduría te ha dado un talento nada más, te ha bloqueado. Y tú pensabas que te estaba jorobando bien y en realidad te estaba ayudando a no estrellarte. Porque puedes dar 80, pero quizás no puedas dar 81. Tú quieres ser perfeccionista, quieres tenerlo todo. Este es el límite. Y aquí lo dice, me bloquearé tu camino con espinas, bloquearé con barreras y no volverás a encontrar a tus amantes. Esto es decir, una persona que está con ganas de conseguir metas y ser perfecto. Y el Señor te va descubriendo que la perfección no existe. Y en realidad tú estás pensando que te está jorobando, pero la realidad es que te está ayudando. Es decir, bueno, hay muchos ejemplos que hay, pero no vamos a... que nosotros pensamos que era un incidente desastroso que rompió, que te partió por medio la vida. Y luego, a lo mejor por ese incidente, pues das gloria a Dios. Das gloria a Dios. Y que Dios estaba de alguna manera interviniendo. Bueno, la última cosa ya para terminar, y ves, ya me alargo yo un poquito, es la enseñanza final que quiere enseñarnos este profeta y esta cosa. Es dos cositas muy sencillas. Dos enigmas. El primero es el problema del mal. Esto es muy serio, ya el surgimiento del mal. Que ninguna cosa que pueda sucedernos en una circunstancia desfavorable puede justificar o explicarlo todo. Hemos dicho que podemos hacer de un mal, de un bien, un ídolo, pero también podemos hacer lo mismo de un mal. Y este es lo que nos cuesta un poquito también entender, ¿no? Absolutizar los nos de la vida, no solamente los sís. Es decir, es lo que les pasa ya hablamos estos días un poquito de todo la frustración, ¿no? Que a los jóvenes les cuesta mucho aceptar esta frustración. Y ahí vemos un poco que somos incapaces de permanecer con confianza ante la ausencia y el silencio de Dios. Y el segundo enigma es que del mal puede salir, ¿qué? Que del mal sale el bien. Y esto, Dios es un artista. ¿Por qué? Porque
la historia de la salvación nos ofrecen muchos ejemplos de un ofrecimiento gratuito, misericordioso por parte de Dios. Lo que a nosotros parecía pues, que era el fin del mundo, pues experimentamos pues eso, la gratuidad, la misericordia. Esta tarde lo veremos y ya para que os acordéis, porque hay unas cuantas puertas en esta tarde del Evangelio. No sabemos qué puertas son unas en las que se va aporreando, otras que se cierran y otras que se abren. Es decir, en el mal hay una puerta que siempre se abre y es la puerta de la misericordia. Siempre se abre, no se abre cuando tú quieres. Es una puerta de esas giratorias, eso que hacen las películas, que te la encuentras, que te hace caer en el asombro. Como esta canción, por ejemplo. Es decir, este pájaro que estaba ahí, o ese ciervo, pues se encontró que alguien lo recogió. Y que solamente pide una cosa: aceptar y reconocerse pobre ante un Dios que tiene solamente un gran deseo, que no quiere ser dueño de nadie, sino que quiere convertirse en esposo de todos. O sea que esto es, y allí es donde termina estos piropos en los que termina esta lectura del profeta Oseas, y que están llenas de esperanza en el versículo 25. Al final es cuando aquello, después de haber pasado por todo ese torbellino de acusaciones y de cosas de esas, al final le dice estas palabras: tú eres mi pueblo, tú eres mi amada, tú eres mi querida, compadecida. Son palabras de una infinita ternura que Dios nos dirige, que es en lo que termina todo, porque es a lo que se abre el Señor, a una relación como la primera, y tú dirás, o yo diré, tú, no mi pueblo, le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, Dios mío. Así es como termina todo un poquito embrolloso, un poco embrollado este asunto, con esas expresiones de cariño, de alianza, de amor, de ternura, de acogida por parte de Dios hacia nosotros. Y así es como termina la historia. Parece que si nos cerramos allí cuando habíamos cerrado, pues se hubiera acabado todo, pero no, aquí es donde terminamos y donde queremos. Así que gloria al Señor.